Buenas tardes, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón para meditar en la palabra santa de nuestro Dios y para ello les invito a que abramos las Santas Escrituras en el libro de los Proverbios. Buscamos el capítulo 20 y vamos a leer del verso 1 al 4. Proverbios 20 del 1 al 4. Dice la Santa Escritura así, Proverbios 20 del 1 al 4, el vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que por ellos se descarría no es sabio. Como rugido de león es la indignación del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará al comienzo de la estación, buscará en el tiempo de la siega y no hallará. Esta tarde vamos a hablar de conductas que pueden convertirse en adicciones. Es el tema del que vamos a hablar esta tarde. Le invito a que hagamos una oración pidiéndole al Señor que su Espíritu ministre la palabra en nuestros corazones. Bondadoso Dios, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que en tu bondad infinita nos concedas en esta hora la ministración de tu palabra por medio de tu Espíritu, que sin ninguna perturbación la palabra pueda llegar a la mente y al corazón de todos. Guía, Señor, la exposición de ella por medio de tu gracia y para gloria de tu nombre. Que tu pueblo sea edificado, que sea entendible. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Conductas que pueden convertirse en adicciones. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros niños son pequeñitos, soñamos con la idea de que sean adictos en su edad adulta? Nadie. Es algo indeseable. Pues bien, hoy vamos a aprender algo que he descubierto en el estudio de la Biblia y también en la experiencia al tratar de ayudar a personas con adicciones. ¿Qué es lo que he descubierto? Que toda conducta adictiva siempre tiene una causa, pero además de su causa, siempre hay un factor que propicia la adicción. Es algo así como una incubadora de adicciones. Y he descubierto que esa incubadora de adicciones es la familia misma del adicto. Una esposa complaciente, padres permisivos, hijos que pueden hacer y deshacer y siempre van a tener comida, siempre van a tener ropa limpia, un cuarto donde dormir, que trabajen o no trabajen, den gasto o no den gasto, siempre hay un plato de comida en la mesa para ellos. Sin darnos cuenta, la familia, los seres cercanos al enfermo adicto, están propiciando su adicción. No están haciendo nada para detenerla y no solo no están deteniendo la adicción, sino que además la están favoreciendo. Son un cultivo de adicción. Y por lo tanto, es muy difícil que una persona salga de una conducta adictiva, a menos que haya un cambio no solo en la persona, sino en su entorno también.
y especialmente el entorno familiar cercano. Y bueno, es mejor, como dicen por ahí, prevenir la adicción que contender contra la adicción. Nosotros como padres no deseamos hijos con adicciones. Y sí tenemos que entender que cuando hablamos de adicciones, estamos hablando no solo de adicciones a sustancias. Normalmente asociamos la adicción con el alcohol, con las drogas, pero las adicciones no solamente son adicciones a las sustancias. Hoy vamos a ver diferentes tipos de adicciones. Podemos considerar 3 categorías de adicciones: la adicción a las sustancias, la adicción a conductas destructivas y la adicción a relaciones destructivas. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo podemos nosotros evitar que nuestro hijo termine en una adicción? Antes de empezar a examinar el pasaje, sí quiero decirles que una adicción puede parecer inofensiva al principio, pero como dice en el mismo libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son sendas de muerte. Y efectivamente, un hospital, un psiquiátrico, una cárcel, una tumba. Estos pueden ser los destinos de una conducta adictiva. Y por eso es tan serio que nosotros como padres entendamos que nuestros hijos son vulnerables, que esto puede suceder si nosotros no estamos alertas. Dios nos puso a nosotros como padres como maestros de nuestros hijos. Y somos responsables de enseñarles y de evitar que eso suceda en sus vidas. Aquí el pasaje empieza con uno de los problemas más serios, que son las adicciones a sustancias. Se nos dice la característica: el vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que por ellos se descarría no es sabio. Lo primero que nosotros vamos a entender es que la ingesta de sustancias con potencial adictivo es una conducta que tarde o temprano va a generar una adicción. O sea, hay muchas personas hoy en nuestros días que dicen, pues qué de malo es que el joven pruebe un poco de tabaco, o que le demos de vez en cuando una copita, o que se tome una cervecita para el calor, ya por eso ya va a estar cayéndose de borracho. No, eso no va a pasar. Las personas que ahora se declaran a sí mismas como adictos al alcohol, como alcohólicos, como enfermos de alcoholismo, saben que su problema no empezó de la noche a la mañana, que hubo un punto en su infancia, que hubo un punto en su adolescencia, que hubo un punto en su juventud que marcó ese rumbo y que empezó precisamente con algo inocente, como una copita en una fiesta, como tomar a escondidas de las botellas de papá, y que gradualmente se fue convirtiendo en algo que dominó la voluntad, que dominó las emociones y que terminó convirtiéndose en una adicción. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Y entonces, Noé, cuando se emborrachó ahí en su casa. ¿Y qué hay, por ejemplo, de Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice que use de un poco de vino por causa de sus continuas enfermedades? Y la Biblia nos dice que Jesús tomó vino y que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Cada uno de estos pasajes deben ser vistos en su contexto. Lo que sí podemos decir es que el pueblo judío sí sabía y estaba consciente del potencial adictivo del vino, del alcohol. Y es por eso que en los tiempos de Jesús, aunque el vino era común, el vino no era utilizado
puro. El vino se diluía con agua, o más bien, el agua se mezclaba con vino, con la finalidad de potabilizar el agua. ¿Sí? Y incluso los mismos griegos consideraban que era un bárbaro todo aquel que tomaba el vino sin mezclarlo con agua. Así que sí, no debemos perder de vista los contextos de los pasajes donde aparece esto, pero también debemos tomar en cuenta que el vino, independientemente de la manera en la que lo manejemos, tiene un potencial adictivo. Así que, como dice el apóstol Pablo, hay cosas que son lícitas, pero que no convienen. La Biblia en ninguna parte nos dice que es pecado fumar, pero la Biblia sí nos dice que hay cosas que son lícitas, pero que yo no me haré esclavo de ninguna de ellas. Entonces hay cosas, hay sustancias que tienen un potencial adictivo y que pueden convertirse en un gran problema en la vida de una persona. No podemos subestimar este asunto de las sustancias. Nosotros como padres sí tenemos que estar alerta, tenemos que vigilar a nuestros hijos, tenemos que darnos cuenta de los cambios de conducta y sí tenemos que hablar abiertamente con nuestros hijos sobre el potencial adictivo de ciertas sustancias, como son el alcohol, el tabaco, y hablarles de las drogas y de la propaganda falsa que muchas veces se difunde. La idea de que te vas a convertir en un gran cantante de rock si haces uso de drogas. Esa es una mentira, ¿sí? El hecho de que artistas sean destacados en su arte no es porque usan drogas. Ellos usan drogas porque les gusta usar drogas, pero no determina su calidad en su arte. Entonces, hay mentiras que se difunden y que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, ¿sí? Hace algún tiempo tuve una conversación con uno de mis hijos y me decía, hubo una cosa que tú me dijiste cuando era niño que me dejó bien impresionado. Y es precisamente, yo alguna vez le hablé de que tuviera cuidado cuando manejaba productos como el tiner, porque podía causarle una adicción y además daños en su cerebro, y esto se quedó bien grabado en su corazón, y entonces veía esto como un enemigo. Entonces, yo le estaba hablando con la verdad, y desde luego no era mi deseo que él algún día probara estas cosas, ¿verdad? Y eso lo mantuvo lejos de un problema adictivo. Entonces, sí debemos sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos la verdad. Hablarles con la verdad, decirles que nuestro mundo sí está mal, que nuestro mundo califica lo malo de bueno, alaba el mal. En la publicidad, en la propaganda, se ve ahí a la persona tomando su copa muy elegante y en una fiesta muy bonita, pero no pasan a la misma persona después de un tiempo de borrachera, tirado en la calle, sucio y sin dinero. Entonces nosotros tenemos que hablar de la verdad, explicarle a nuestros hijos la relación que hay entre una causa y sus efectos, y también prevenirles sobre dónde se origina una adicción. Cualquier adicción, sea sustancias o cualquier otra conducta adictiva, toda conducta adictiva se origina en un solo factor, y es la evasión del dolor y la búsqueda del placer. ¿Sí? Son mecanismos naturales en nuestra vida, en nuestro ser. Dios implantó en nosotros dos mecanismos. Uno es la percepción del dolor y otro es la percepción del placer. Y son mecanismos de supervivencia. Porque ¿qué pasaría si nosotros ponemos nuestra mano sobre un horno que está ardiendo a muchos grados de temperatura y no experimentáramos dolor? Ahí se achicharraría nuestra mano y nos daríamos cuenta. El dolor entonces nos dice que tenemos que retirar la mano, ¿sí?
¿Qué pasaría si usted no experimentara el placer de tomar sus alimentos? Estaría usted bien metido en su trabajo y moriría de inanición porque no le preocuparía ir a comer. Entonces, ese mecanismo nos ayuda a poder mantener nuestro cuerpo con vida, la búsqueda de placer y la evasión del dolor. Pero Dios no nos dio nada más mecanismos, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría para poder manejar esos mecanismos para lo que son. Y a veces nosotros tenemos que invertir la fórmula, nosotros tenemos que evadir el placer y enfrentar el dolor cuando se trata de conquistar algún logro. Por ejemplo, ¿quién tiene que esforzarse más? ¿La persona que está de vacaciones o la persona que está a punto de presentar un examen? Pues evidentemente la persona que está a punto de presentar un examen. ¿Sí? Y entonces tiene que evadir el placer de irse a dormir temprano, tiene que evadir el placer de ver una película, tiene que evadir el placer de tomarse un descanso y tiene que enfrentar la presión, el dolor, todo lo que conlleva cumplir con una responsabilidad. Entonces, hay que adiestrar a nuestros hijos en esto, que aprendan a distinguir cuándo podemos evadir el dolor y buscar un satisfactor y cuándo debemos evitar el satisfactor y enfrentar un dolor. ¿Sí? Y sí, acuérdense de lo que hemos mencionado, la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor, ahí va a estar, es mínimo. Y a veces tenemos que enfrentarlo. Y esto nos va a hacer fuertes y esto nos va a hacer crecer. El gran problema es que no queremos que nuestros hijos los toque el viento, que no hagan ningún esfuerzo, que nada les cueste trabajo. No, hermanos, esto los va a hacer fuertes, ¿sí? Sí tienen a veces que aprender a evadir el placer, ¿sí? Y esto de las adicciones obedece a ese mecanismo, o sea, cualquier adicción hace esto, es el mecanismo mental. Y esa es la característica de ciertas sustancias, y hay que hablar de esas sustancias con nuestros hijos. Aquí, por ejemplo, el texto menciona el vino. Dios no creó el vino, Dios creó la uva. ¿Sí? La cantidad de alcohol de nuestro vino la determinamos nosotros. Así que si tú tomas tu juguito de uva no te pasa nada, pero si lo pones a fermentar y ahí los niveles de alcohol están muy arriba, pues ya te va a crear un problema. Tiene un potencial adictivo muy fuerte. Y te va a llevar ¿a qué? A descalabros en tu vida. ¿Sí? O sea, y ya dijimos, va desde un psiquiátrico, un hospital, hasta el panteón, hasta la muerte. Bueno, en segundo lugar, el verso 2 nos dice, como rugido de león es la indignación del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Ahora dejamos de hablar de sustancias y nos vamos a conductas que tienen un potencial adictivo. Y es el desafío a la figura de autoridad. Así como una persona puede convertirse en un alcohólico en potencia, cuando el papá, la mamá toman y le dan al niñito a probar también, así también el desafiar la autoridad. Hay personas adultas que no se someten a ningún tipo de autoridad. Conozco a una persona que tiene serios problemas económicos y siempre le dicen, bueno, pero ¿por qué no te buscas un trabajo formal? No, es que a mí no me gusta que nadie me mande. Y así ha crecido, así se ha desarrollado, así ha vivido. Y prefiere vivir en un estado de pobreza que buscarse un trabajo formal donde tenga que responder, donde tenga que hacer tareas definidas. Y es que desde pequeños nuestros hijos se acostumbran a hacer lo que ellos quieren. Encuentran placer en hacer lo que ellos quieren. Y cuando nosotros les decimos lo que tienen que hacer, esa figura de autoridad les choca, porque tienen que romper con esa tendencia a hacer lo que ellos quieren. Entonces, vean nuevamente el mecanismo de la búsqueda de placer,
y la evasión del dolor. ¿Sí? Ellos encuentran satisfacción ocupados haciendo lo que ellos quieren, ya sea jugando, ya sea en un videojuego, ya sea en la tele o en la computadora, que no los moleste nadie. Y nosotros decimos, sí, pobrecito, tiene que estudiar mucho, ay, pobrecito, tiene que ir a la escuela. Y entonces tratamos que no los toque el viento. Y cuidado de asignarles una tarea o darles una orden, y cuando nos dicen, no, yo no quiero hacerlo. Bueno, ya no lo hagas, yo lo hago. Estamos propiciando una adicción. Eso se va a convertir en un problema a lo largo de su vida. Y esa es la razón por la que muchos jóvenes tienen problemas para hacer tareas. O sea, ¿por qué un estudiante llega a la escuela sin su tarea? ¿Y por qué para muchos estudiantes es el coco hacer la tarea? Porque no están habituados desde pequeñitos a hacer tareas, a seguir órdenes, a seguir instrucciones, a estar bajo autoridad. Y entonces ya cuando son grandes tienen que enfrentar una barrera mental terrible que no les permite lograr metas, objetivos, alcanzar lo que tanto anhelan, porque no están dispuestos a pagar un precio, que es someterse, que es ser dócil, que es ser obediente. Y hermanos, Dios nos creó para la sujeción, o sea, sí tenemos que meter eso en nuestra mente, que el ser humano no puede realizarse plenamente si no está bajo autoridad. Todos los seres humanos necesitamos estar bajo autoridad. Esta mañana en la escuela dominical los niños aprendían una lección muy hermosa sobre cómo se originó el pecado. Y se explicaba que Dios les dio a Adán y a Eva una sola ley. Les dijo que del árbol que estaba en medio del huerto no debían comer. Y muchos especulan sobre ese árbol. Y muchos dicen que era una manzana. La Biblia no dice que era manzana. Ni siquiera sabemos qué fruto era. ¿Sí? Probablemente hay muchos arbolitos de esos por ahí y comemos de vez en cuando ese fruto. El árbol que estaba en medio del huerto no tenía nada de mágico ni nada de especial. ¿Qué es lo que hacía especial ese árbol? Simple y sencillamente que ese árbol representaba la autoridad de Dios. Dios les dijo a Adán y a Eva que podían comer de todos los frutos de los árboles, ¿sí? Pero les dijo que de uno no, de ese no van a comer. Está en medio del huerto y de ese no van a comer. Y vuelvo a repetir, no porque tuviera algo de mágico, sino porque en la orden de Dios estaba la clave para vivir bajo el reino de Dios, ¿sí? Toda vez que ellos hicieran lo que Dios les dijo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando ellos decidieron comer del fruto que Dios les dijo no comieran, empezaron a hacer su propia voluntad. Desafiaron la autoridad de Dios y esto les trajo consecuencias. Y lo mismo sucede en la vida, hermanos. Por eso Jesús dijo, y esto hay que grabárnoslo en nuestro corazón, dice Jesús, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa eso? Que lo mejor de este mundo está reservado para aquellos que tienen un corazón dócil, para aquellos que saben someterse. La razón por la que mucha gente tiene problemas en su trabajo es porque no sabe someterse. La razón por la que hay muchos problemas en el hogar, con los hijos, es porque no saben someterse. Y la razón por la que existen problemas en los matrimonios es porque no hay sujeción. El hombre no se sujeta a Cristo y la mujer no se sujeta a su marido y los hijos no se sujetan a sus padres. Es un problema muy serio, hermanos. Y lo malo es cuando nos habituamos a vivir así, cuando esto se convierte en una adicción, en donde hago lo que quiero y no me importan las consecuencias, y no me importa tampoco a quién afecto. Si no aprendemos a vivir bajo sujeción, estamos dañando a nuestros hijos. Fíjense qué hermoso dice la Biblia, y hay que grabárselo. Dice la palabra de Dios ahí en Lamentaciones, que bueno le es al hombre
llevar el yugo desde su juventud. ¿Y saben por qué? Porque en el libro de Génesis también dice que vio Dios que los designios del corazón del hombre son malos desde su juventud. Entonces, ¿por qué necesitamos un yugo? Porque somos proclives al mal, a las malas decisiones, a equivocarnos. Y necesitamos a alguien que nos diga, no lo hagas, sigue este camino, sigue aquel. Y en eso hay que entrenar a nuestros hijos. Y disculpen la palabra entrenar, pero esa es la palabra. ¿Sí? Sí hay que enseñarles, hay que llevarlos, hay que conducirlos. Así como cuando se entrena a un boxeador o a un atleta. Tiene que hacer una y otra vez las rutinas hasta que se convierta en parte de su vida. Entonces, no debemos ver ningún problema en delegarles responsabilidades a nuestros hijos y demandar que las cumplan y exigir que lo hagan. Porque esto va a formar en ellos un carácter que va a ser la clave de mucha bendición para sus vidas, ¿sí? Porque los está preparando también para el reino de Dios, porque el reino de Dios es sujeción a la autoridad suprema, a la autoridad de Dios. Así que aquí, cuando se habla del rugido del león, que se compara a la indignación del rey, está hablando de lo que pasa cuando alguien desafía la autoridad. El rey es el símbolo del gobierno, es el símbolo de la autoridad en este pasaje. Y entonces, ¿qué podemos cosechar cuando desafiamos la autoridad? Pues muchos problemas. Así dice, el que lo enfurece peca contra sí mismo. O sea, cuando un niño, un joven, un adulto no se somete, no sabe someterse a la autoridad, está pecando contra sí mismo, está labrando su propio daño, como el adicto que cree que mientras disfruta ese placer no se está destruyendo su vida. Las neuronas de su cerebro se están acabando. Está dañando su cuerpo, está dañando su economía, está dañando su familia, está dañando tantas cosas hermosas que el hombre tiene y que se pierden por causa de nuestra insensatez. Entonces, no está, cuando se le dice a una persona con una adicción, deja esto, deja aquello, la persona piensa que le hace un favor a la esposa, a los hijos, dejando la sustancia. No, se está haciendo un favor a sí mismo. Lo mismo, cuando una persona no se somete a la autoridad, se está dañando a sí misma. Así que en la medida en la que aprendamos a ser dóciles, a sujetarnos, vamos a tener una vida que camine por un sendero correcto. Porque siempre desde afuera se ven mejor las cosas. Cuando nosotros vemos nuestra vida, decimos, no, pues todo está bien. Pero cuando alguien nos dice, no, tú tienes que corregir en esto, tienes que corregir en aquello, entonces ya no tenemos que entender que estamos ante una perspectiva más objetiva y que pues hay que hacer caso. ¿Sí? Bueno, el verso 3 nos dice, al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella, la contienda. Otra adicción es esta, ¿sí? La solución a los conflictos a través de la agresión, a través de la contienda. El gran problema que llevó a la humanidad a su autodestrucción antes del diluvio fue precisamente la violencia. La maldad que se describe en el Génesis como causa del diluvio fue precisamente la violencia. De hecho, tenemos ahí un poema que escribe Lamec, un descendiente de Caín, en donde él en el camino fue agredido por un joven. Imagínense, a un joven le falta el respeto a un adulto, ¿sí? Y pues el hombre no se dejó, le puso un golpe al chavo. Y después el muchachón tampoco se dejó y le dio también al viejito. Y entonces el viejito pues dijo, aquí terminó la vida de este, y ahí quedó. Y después llegó a su casa a contarle a sus dos señoras, porque tenía dos señoras, como todo descendiente corrupto de Caín, su gran proeza. Y compuso un poema sobre la venganza.
como diciéndole a sus mujeres que si alguien atentaba contra él por haber matado al muchachón, pues tenían el derecho de vengarlo 70 veces 7. Y así se generó una sociedad que se corrompió debido a la violencia. Cuando nuestro niño llega llorando del kinder y diciéndonos, papi, papi, hay un chamaquito que siempre me pega y me molesta, ¿cuál es nuestro consejo? ¿Qué le decimos? No seas tonto, no te dejes, dale tú también. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos enseñándoles a resolver los conflictos a través de la agresión. Y es por eso que tenemos un mundo que toda su historia está manchada de sangre. Todas las guerras que existen, que han existido, no es otra cosa más que esto, una manera de resolver los conflictos a través de la agresión. Las enseñanzas de Jesucristo son muy sabias. Y yo les desafío, hermanos, a que creamos lo que dice Jesús. Él dice en un principio fundamental, no resistas al que es malo. Y pone los ejemplos. En las circunstancias de conflicto, Él nos dice cómo podemos evitar resistir al que es malo. Y cuando Jesús dice, no resistas al que es malo, en esencia nos está diciendo, no pagues el mal con el mal. No respondas la agresión con agresión. No respondas la violencia con violencia. Fíjense que los momentos de conflicto son momentos que nos pueden llevar a una verdadera sabiduría, a poder mirar en perspectiva nuestra propia vida y a descubrir qué es lo que está mal, cuál es el origen del conflicto. En ese mismo contexto Jesús dice, si alguien te hiere en una mejilla, debes poner la otra. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo? Y ahí es donde está la sabiduría. ¿Por qué debo poner la otra mejilla cuando alguien me ha herido? ¿Por qué? Porque eso me recuerda que algo originó que alguien me hiriera en la mejilla. Yo hice algo, yo accioné un mecanismo de defensa en alguien. Así que el poner la otra mejilla me ayuda a entender que el responsable de ese conflicto soy yo. Y el problema por el que acudimos a la agresión es porque siempre vemos que los demás son los culpables. Vemos al esposo quejándose de su esposa, vemos a la esposa quejándose del esposo, vemos a los hijos quejándose de sus padres, vemos a los padres quejándose de sus hijos. Pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros viéramos con la misma capacidad, con la misma claridad, nuestros propios pecados, nuestros propios errores, nuestras propias fallas? En verdad no habría agresión, porque al admitir nuestros propios errores los rectificaríamos. Entonces, si nuestros hijos ven que papá y mamá siempre están peleándose y discutiendo por cosas, pues ellos van a aprender que esa es la manera de hacerlo. Y si además les damos buenas instrucciones para que resuelvan sus problemas en el kinder, imagínense lo que estamos generando. Una sociedad violenta, una sociedad cargada de agresión. Entonces, tenemos que, y nuevamente la palabra, entrenar a nuestros hijos sobre cómo enfrentar los conflictos, con sabiduría, con inteligencia. Sí hay maneras de hacerlo, pero tenemos que instruir a nuestros hijos con la palabra de Cristo, explicarles cada uno de los ejemplos, e insistir en que se haga. Jesús finaliza esa sección diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a su enemigo, hagan el bien al que les ha hecho un mal. Vean la metodología de Jesús. Bendigan al que los maldice. Y además Jesús cierra con algo hermosísimo. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. No veas como un enemigo a los que te rodean. Ora por él. Si tú no puedes defenderte, Dios sí te puede defender. Ora por él. Pero no ores para que Dios lo castigue. Ora para que Dios lo bendiga. Job tuvo que orar
por los que lo humillaron cuando él estaba enfermo. Y Dios le dijo que tenía que hacerlo. Y cuando lo hizo, Dios trajo sanidad a su cuerpo. Lo más dañino, hermanos, en el corazón del ser humano es el rencor. Es mirar a los demás como malos, porque es un engaño de la mente. Hay algo que está mal en nosotros mismos. Y hasta que no admitamos lo que está mal en nuestra vida, no vamos a ver en la perspectiva de la verdad a la gente. Así que aquí nos dice que al hombre le es honroso apartarse de la contienda. Una vida honrosa para nuestros hijos, apartarse de la contienda, crear relaciones sobre la base del respeto, sobre la base de la bondad, sobre la base de la justicia, sobre la base de la misericordia, sobre la base de la consideración. Todo eso demanda conciencia, ¿sí? Por eso dice que al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero el insensato, el que no usa su mente, se envolverá fácilmente en ella, ¿sí? Entonces la solución a los conflictos a través de la agresión puede convertirse en una adicción en la vida, se convierte en un hábito esclavizante, ¿sí? Y hay gente que no le puede tocar ni el viento porque, olvídense, arma un pleito. Bueno, por último, el perezoso no hará al comienzo de la estación, buscará en el tiempo de la siega y no hallará. Aquí hay otra conducta que puede convertirse en una adicción, la ausencia de responsabilidad y compromiso. La ausencia de responsabilidad y compromiso. No se trata de que nuestros hijos sean nuestros esclavos. No se trata de que nuestros hijos sepan quién manda en la casa. No, se trata de adiestrarlos, de entrenarlos al cumplimiento de responsabilidades, a asumir responsabilidades y a cumplir compromisos. Lo que encontramos aquí es que aquí hay una persona que debe arar su campo, porque es el tiempo de la siembra. Esa es la razón por la que debe arar su campo, porque de ello va a depender que haya alimento para su familia. Entonces tiene un compromiso, hay una responsabilidad. ¿Y qué hace? En el momento no lo hace, no ara al comienzo de la estación. ¿Y qué pasó? Pues parece que no pasó nada. Pero cuando el vecino tiene una buena cosecha, el vecino también, todos tienen, el único que no tiene soy yo. Y es ahí cuando nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué a mí no me das y a ellos sí? ¿Por qué ellos sí tienen y yo no tengo? Entonces, no nos damos cuenta de que toda vez que faltamos a una responsabilidad, por mínima que sea, vamos a tener consecuencias para nuestra vida. ¿Mm? Buscará en el tiempo de la siega y no hallará. Entonces, si nosotros no queremos carencias para nuestros hijos, sí tenemos que ayudarles a entender el principio de la siembra y la cosecha. Tenemos que ayudarles a entender que los seres humanos somos responsables. Siempre hay una responsabilidad. La esposa tiene sus responsabilidades como esposa. El marido tiene sus responsabilidades como marido. Y los hijos tienen sus responsabilidades como hijos. El estudiante tiene una responsabilidad como estudiante. El empleado tiene una responsabilidad como empleado. El patrón tiene una responsabilidad como patrón. Y si aprendemos a evadir las responsabilidades, eso se va a convertir en una adicción destructiva para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, debemos vivir con mucha conciencia sobre la responsabilidad. Usted como mamá debe hacer una lista de las responsabilidades de sus hijos. Y no debe dar miedo ayudarlos a que cumplan esas responsabilidades. Pero también debe hacer su propia lista de sus responsabilidades como madre. ¿Se entiende? Usted como papá debe hacer una lista de responsabilidades de su hijo, pero también debe hacer su propia lista de sus responsabilidades como padre. Usted como esposo tiene que hacer una lista de las responsabilidades de su esposa, pero también tiene que hacer una lista de sus propias responsabilidades. Y así
vamos a ir adquiriendo conciencia y vamos a evitar que muchas cosas se nos escapen y que a la mera hora tengamos que estar con eh, conflictos en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro tiempo. Hay algunas cosas, hermanos, que nos indican que estamos fallando en responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, el dinero. Cualquiera que sean nuestros problemas de dinero, algo se hizo mal en el manejo del dinero. El tiempo. A veces decimos, es que no me alcanza el tiempo, es que no me alcanza el tiempo. Pues es lo mismo que con el dinero. Cuando no nos alcanza el dinero es que se está administrando mal el tiempo, ¿sí? Entonces, algo no se está haciendo bien. Se está pasando por alto una responsabilidad, se está evadiendo una responsabilidad. Y a veces nos acostumbramos a que tenemos problemas de tiempo. Llegué tarde, no hice lo que tenía que hacer, porque no estamos administrando bien nuestro tiempo. Pues bien, hermanos, todos los seres humanos tenemos un potencial terrible para las adicciones. Nos podemos convertir en adictos de cualquier cosa. Hay adictos a la pornografía, hay adictos a las deudas, hay adictos al chisme, hay adictos al conflicto y debemos evitar que eso suceda con nuestros hijos. Debemos prevenirlos. Y entonces, el primer paso en cualquier persona que quiere superar una adicción, ¿cuál es? ¿Cuál es? Admitir el problema. O sea, cuando una persona dice, no, yo no soy adicto. Yo tomo porque quiero. El día que quiero dejo de tomar. Se está engañando a sí mismo y lo malo es que está dejando que su adicción avance. Entonces, cuando nosotros minimizamos un problema, cuando lo negamos, cuando nos rehusamos a ver la realidad, estamos propiciando el desarrollo de ese problema. Así que no podemos ser indulgentes con nosotros mismos. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Creo que la palabra clave para superar una adicción es la honestidad con uno mismo, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que superar? Pues no porque vamos a tener contento a Dios, no porque vamos a tener contenta a la esposa o a los hijos, ¿no? Lo tenemos que hacer por nosotros mismos, porque de ello va a depender nuestro bienestar. Pero, lo más importante, una adicción no se puede superar sin Dios. Definitivamente, esto es seguro, ¿sí? Usted tiene que entregarle su vida y su voluntad a Dios. Tiene que decirle a Dios, tiene que venir con humildad ante Dios y decirle, Señor, tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con el tabaco, tengo problemas con la pereza, tengo problemas con la lujuria. Tiene que venir y humillarse ante Dios y decirle, Señor, no puedo, pero te entrego mi vida. Y te entrego mi voluntad para que tú tomes el control, para que tú cambies lo que yo no puedo cambiar. Y entonces ahí viene la transformación. Ahí viene la renovación. Dios pone su espíritu en el que cree en Él y le da poder para hacer la voluntad de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, para que con sabiduría podamos administrar la vida que tú nos has dado, sabiendo que un día hemos de responderte por la manera en la que la administramos. Hay muchas cosas que están dominando nuestra vida, Señor, y que no nos permiten agradarte ni hacer lo correcto en este mundo. Danos el valor para poder mirarnos como tú nos ves y también, Señor, la capacidad de poder renunciar a todas aquellas cosas que nos destruyen, que te ofenden y que dañan a otros. Te lo suplicamos, Dios de amor, te damos gracias por tu palabra en Cristo nuestro Señor. Amén.